Gracias, presidente. Señora Saavedra, agradecerle su comparecencia en esta sesión de la Comisión de Investigación para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por parte del Servicio Canario de Salud, pues del Gobierno de Canarias, obviamente, del material sanitario para hacer frente pues, a los efectos de la COVID-19. Y la razón de la solicitud de que usted esté presente en esta comisión deviene, que es que en el año 22, cuando se hizo este proyecto de informe, más cuando se elevó al Pleno este proyecto de informe que nunca se aprobó, no llegó a ser informe, pues usted, consejera de la Audiencia de Cuentas y además la responsable del área de entes, aquella que tiene incorporados pues organismos autónomos. Y ya ayer, bueno, primero le pregunto, ¿es así? Sí, sí. Lo cierto. Sí, sí. Ayer a don Fernando Figuereo, que compareció ayer, me hice la misma pregunta que me llamaba mucho la atención, el hecho de que siendo una fiscalización que venía, o sea, que cuyo objeto era el sector público de la comunidad autónoma, o sea, la parte de la comunidad autónoma más organismos autónomos, y además recayendo el peso fundamentalmente sobre el Servicio de Canario de Salud, que es un organismo autónomo, pues resulta que el único consejero que elevó al Pleno ese informe haya sido él y no haya sido una coelevación al Pleno, porque usted ha dicho ahora que ha participado, pero entiendo que participaría en algún momento, pero de luego no en la elaboración de ese informe, porque si no lo hubiera elevado al Pleno usted conjuntamente con don Fernando Figuereo, como entiendo que es normal, o por lo menos en las vivencias que yo he tenido en el tiempo que estuve en la Audiencia de Cuentas. ¿Me podría explicar la razón de esta cuestión? Sí, yo no fui ponente de ese informe, pero ya lo he dicho, porque no fui ponente de ese informe porque ya lo he dicho, no estaba de acuerdo con determinadas manifestaciones, creía que tenían que haberse definido con más precisión y más adecuación. Sí. En definitiva, bueno, justo antes de usted estuvo el señor Rodríguez, falta que comparezca pues doña Elena Hernández, pero entiendo, y es lo que hemos sabido a lo largo de todo este tiempo, que bueno, fue usted en principio quien abanderó el voto negativo a ese informe, porque lo hizo no en el momento del Pleno, en el que se llevó a cabo en el que se llevó el proyecto de ley para su aprobación, sino ya había manifestado su contrariedad al respecto, y de hecho, según figura y según ha dicho el presidente de la Audiencia de Cuentas, bueno, pues este informe fue al Pleno como 5 veces o algo así, no recuerdo el número, pero en aras a llegar a un consenso del que entiendo nunca se llevó en el momento que usted dice que no fue ponente del informe. Yo no fui ponente del informe, evidentemente, y no se aprobó finalmente ese informe, sí. Y ahora le voy a cambiar un poco la secuencia de las cosas y se lo voy a preguntar. Usted fue propuesta como consejera auditora de la Audiencia de Cuentas por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Sí. ¿Ha sido usted en algún momento, o lo es ahora, militante de Nueva Canaria? Nunca. ¿Ha tenido usted en algún momento, antes o ahora, conversaciones o tal, con algún dirigente de Nueva Canaria? Nunca. Con lo que yo, y eso sí lo digo yo, fui la persona que la propuso. La propuso para que Nueva Canarias la propusiera como consejera de la Audiencia de Cuentas a este Parlamento. Entonces, a mí me gustaría que definiera cuál era su relación conmigo, cuál es la razón básicamente por la que sabe, porque así se lo manifesté, por qué le propuse yo la posibilidad de que fuera consejera de la Audiencia de Cuentas. Porque trabajamos conjuntamente, usted era mi consejera y yo trabajaba como técnico jefe en aquel momento del área de comunidad autónoma. Con lo cual, en definitiva, la única persona con la que usted ha tenido relación
mientras estamos en la audiencia de cuentas las dos, y a partir de ese momento ha sido conmigo, y me refiero al ámbito de Nueva Canaria. Y yo le pregunto, ¿en algún momento, en este expediente en concreto o en cualquier otro expediente que se haya tramitado en la audiencia de cuentas, en el tiempo que usted fue consejera de la audiencia de cuentas, yo o cualquier otro miembro de Nueva Canaria, aunque como bien dicen, ni los conocen ni he hablado con ellos, pero bueno, da igual, yo o cualquier otro miembro le ha dado algún tipo de instrucción? Nunca, nunca, jamás. Y yo es que le hago esta pregunta no gratuitamente, porque como sabemos todos, sabe usted, la habrá visto 100.000 veces desde el año 22 hasta este momento en los medios, en todos lados, decir que este proyecto, este proyecto de informe no llegó a ser informe, no se aprobó, pues porque por los votos en contra de 3 consejeros, el propuesto por Nueva Canaria y los propuestos por el grupo socialista, porque no interesaba que saliera ese informe. Por eso quería dejar claro que su voto y instrucciones por parte de mi persona, en este caso, nada han tenido. De hecho, yo era consejera codirectora de este informe y no fui ponente, es decir, que desde un principio no fui ponente de este informe, antes de pasar por el Pleno. Y es más, yo también, es que le digo esto porque aparte de lo que hayan sacado en los medios en particular, el portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, me refiero al señor Enseñat, dijo el pasado 9 de diciembre, si no recuerdo mal, y le digo literalmente, el Pacto de las Flores y los partidos que lo sustentan intentaron ocultar el informe y meterlo en un cajón porque no les gustaba, porque no querían que saliera a la luz ni sus conclusiones ni lo que decía, y aprovechando su mayoría, en este caso en el Parlamento, en la audiencia de cuentas, en mayo del 22, votaron en contra y lo rechazaron en el Pleno. No es cierto. Para dejar claro a todos, de una vez por todas, pues esta situación. También que debo decir que una de las cuestiones que me llamó considerablemente, como otras muchas, la atención, fueron las determinadas cuestiones que recoge este informe, y en particular hablamos, según dice el proyecto de informe. Le hablo del informe porque ya se aprobó, pero vamos, en su caso, el proyecto de informe era que se hacía sobre un mundo de 1.390 contratos o expedientes de contratación, que son los que aparecían en la plataforma de contratación del sector público, y sobre eso se hicieron la muestra. Una muestra, si no recuerdo mal, de 106 contratos, ¿no? Entonces, curiosamente, yo me veo en los 106 contratos que constituyen la muestra, y hay del orden de 8 o 9, creo que 9 si no estoy equivocada, que corresponden 8 a la gestión de los menores migrantes no acompañadas, y 1 que corresponde a la actualización del TAC, del hospital, creo que de Fuerteventura, algo que en un caso y en el otro nada tienen que ver con la gestión de los expedientes de contratación por efectos de la COVID-19. Es normal que estas cuestiones ocurran en los muestreos o las muestras que se utilizan para hacer los informes de fiscalización habitualmente en la audiencia de cuentas. Sí que puede haber errores, porque claro, yo no sé cómo se realizó la muestra ni de qué datos partían, pero sí es cierto que hay contratos que no son de emergencia sanitaria. De hecho, creo en las alegaciones se dice que hay un encargo, un encargo a medios propios, hay un contrato abierto, creo recordar. Tampoco puedo decirlo con exactitud, y también hay a fundaciones para temas, porque coincidió con la crisis migratoria el inicio de la pandemia, y sí, hay contratos para solventar la crisis migratoria. Pero mire, no solo eso, también en el informe se hace referencia
a empresas, por ejemplo, como la de soluciones de gestión y gestión, no sé cuál es el nombre específico, que es, cuando se leen los 106 expedientes, que no aparece tampoco en la muestra. Y me cuesta, a mí por lo menos me cuesta, entender que se hagan afirmaciones, e incluso algunas, recogida en la conclusión, que es más, que incluso es salvedad, ¿no? Haciendo referencia a soluciones de gestión, una empresa que entiendo, un contrato de una empresa que al no haber ninguno en la muestra, entiendo que no se pudo realizar verificaciones sobre el mismo. Vuelvo y le pregunto, ¿eso es normal? ¿Es habitual que los informes de fiscalización de la audiencia de cuentas contengan cuestiones que no se han podido verificar porque no están incluidas dentro de la muestra? Mi opinión es al respecto. Por ejemplo, con la que me dice Soluciones de Gestión, también hay otras empresas que no entraron dentro de la muestra y que se mencionan en el informe, pero yo creo que en el caso de Soluciones de Gestión va un poco más allá porque habla de la declaración de nulidad y yo creo que ahí antes debió haberse solicitado información al respecto. Efectivamente, o sea, lo que me está, o entiendo que me está queriendo decir es que hablar de determinadas cuestiones como de expedientes de nulidad o cualquier otra cosa, pero en este caso de expedientes de nulidad, hacer esa afirmación, llevarla a las conclusiones y además hacerlo, o sea, además en este caso que fuera una salvedad a la opinión, sin haber podido verificar, porque es que solo faltaba ya que resulta que cogen una muestra y luego lo que verifican no es lo que está dentro de la muestra, sino otras cosas, o sea, porque es que si no es el camarote de los hermanos Mario, que el procedimiento de fiscalización está perfectamente arreglado y, vamos, ni una cosa, ni hacer, insisto, afirmaciones o concluir sobre cuestiones que no están verificadas o verificar cosas que no están en la muestra no es algo que deba ser ni lo habitual ni creo que deba ser ni es regular. ¿Es así o no es así? Yo en caso de apreciaciones que tienen una mayor trascendencia sí que hubiese sido pues un poco más precisa en ese aspecto. Luego ya también le pregunto si entiende que el proyecto de informe recogía y aplicó de forma adecuada pues la normativa europea, la estatal y la canaria en relación a la pandemia de la COVID-19, que facilitara pues en principio el entendimiento de su aplicación y la adecuación de la gestión a la situación que estamos viviendo, que no era una situación, vamos, muy de lejos parecida normal, una situación inédita. De hecho estábamos en un estado de alarma que no vamos, que yo conozca, no ha habido nunca una situación, o no se ha decretado una situación de alarma por una pandemia mundial. ¿Entiende usted que en el informe se recogió esa situación y para poder dar a entender qué es lo que pasó y por qué se hicieron determinadas cosas? Yo entiendo que la solvencia, por ejemplo, y la capacidad del contratista al no haber expediente en el artículo 120, que es el que regula la contratación de emergencia y el que se daba ya desde, como dije antes, desde la propia Comisión Europea orientaciones para su uso, no requería esos requisitos formales de la contratación. No hay expediente de contratación, precisamente porque prima la celeridad sobre la formalidad. Perfecto. Yo estoy haciendo, las preguntas que le estoy haciendo también es a colación de lo que el presidente de la Audiencia de Cuentas, que ahora volverá a comparecer en esta comisión, pero bueno, lo que él, sus afirmaciones en la comisión de la Audiencia de Cuentas, más lo que ayer el señor Figuereo dio en esta comisión, yo le vuelvo a preguntar, ¿entiende que la legislación a la que se hace referencia en el informe en cuanto a la legalidad, porque no olvidemos que este es un informe de legalidad y operativo, pero en cuanto a la legalidad de la actuación, ¿es la adecuada? Ellos hacen referencia al artículo 120, pero yo creo, ellos, voy a decir, la audiencia en este proyecto de informe hacía referencia al artículo 120, pero yo creo que la forma de entender su aplicación no fue la adecuada,
en el informe, Ya. precisamente por lo que digo. Hacen relación al artículo 120, obviamente, pero por ejemplo luego hacen para aseverar o para sustentar o para reforzar su afirmación, hacen referencia, por ejemplo, a al dictamen, ¿no?, del Consejo de Estado del año 21, y, por ejemplo, no hacen referencia a la Junta de Contratación, la Junta Consultiva de Contratación, un informe que es del año 20. Vaya finalizando, señora González. Es del año 20 y, sin embargo, no hacen referencia a ese. ¿Entiende usted que eso, más la normativa europea que ponía, que decía lo que decía, no lo voy a repetir porque ya estoy harta de repetir, pero, era la adecuada para el momento que estamos viendo, la situación que se estaba fiscalizando? Para mí no, porque yo entiendo que la Junta de Contratación, y no lo porque lo diga yo, lo dice la Ley de Contratos del Sector Público, es, voy a decirlo con las palabras exactas, es el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública. Vamos a ver, es el órgano especializado. El Consejo de Estado solo se dedica a ver determinadas... cuando hay oposición del contratista, vamos, determinados aspectos. No es un órgano especializado en contratación. Además, porque recuerdo que esto se habló cuando se estaba elaborando el informe, este dictamen del Consejo Consultivo es del año 2021, no del año 2020. Yo lo entiendo más como una recomendación, como hacía el Tribunal de Cuentas, aplicar como una buena práctica que lo que era de aplicación en aquel momento, que era el artículo 120, que todavía sigue siendo de aplicación hoy en día, no se ha cambiado su regulación. Muchas gracias. Gracias.